Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Una vez más estamos para escudriñar la palabra de Dios. Yo te invito a que dejemos la pereza espiritual, que busquemos a Dios, le demos la honra y la gloria. Yo veo tantas cosas que se publican en los celulares y no veo mucho de la palabra de Dios, sí veo poco y veo cómo las personas se divierten, se entretienen viendo las cosas del mundo, y la palabra de Dios dice que las cosas del mundo perecerán. Vamos buscando a Dios, vámonos conociendo, vamos leyendo su palabra, y cuando le conozcamos tomamos una decisión: ¿le seguimos o no le seguimos? Porque la condenación es horrenda. Arder en el infierno por toda una eternidad será terrible. Más vale buscar la misericordia de Dios, el perdón de Dios y el estar a cuentas con Dios, para que Él, en aquel día de su venida, que ya no está lejos, tenga misericordia de nosotros. Hoy, si vemos la maldad en el mundo, las guerras, todo lo que está pasando en el mundo, que Israel sea nación, todas esas cosas nos gritan que Dios viene. Vámonos preparando para darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, y que Él tenga misericordia de nosotros. Ora por tu familia. Dale gracias por tu familia, por tu esposo, por tus hermanos, por tus hijos, por tus papás. Oremos para la familia, para que Dios tenga misericordia con tanto sufrimiento que hay en el mundo. Amén. Bien, vamos a ver un tema que se llama la pereza espiritual mata. La pereza espiritual mata. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, en Proverbios 6 al 11 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Amén. Dice la palabra de Dios que aprendamos a la hormiga. Dice que a la hormiga en el verano trabaja y trabaja y no para, la hormiga no para. Dice que está acumulando comida para el tiempo malo. Amén. Para cuando vengan los tiempos malos, estar preparado. Así es donde nos invita la palabra de Dios también. Hay veces que vivimos en paz, que tenemos abundancia, que hay comida, que hay salud, que hay todo, y nos olvidamos de Dios y queremos que eso permanezca para siempre, pero no va a permanecer para siempre. Cuando nosotros nos encontramos en dificultades, en enfermedades, entonces clamamos a Dios y decimos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero deberíamos nosotros de recordar que en el tiempo que estuvimos bien, no dimos gracias a Dios, no lo honramos, no lo glorificamos, no buscamos conocerlo en su palabra, pero sí lo hacemos con aquella ligereza, como si Dios fuera nuestro empleado. Para el día que nosotros tengamos un problema, tengamos una necesidad, pues pidámosle a Dios que solucione nuestros problemas, pero no tenemos una relación con Dios. Amén. Busquemos a Dios en todo tiempo, cuando estemos bien, porque Él es el que nos tiene en esas condiciones. Démosle gracia, démosle honra, pidámosle, porque también Dios nos invita pues a que nos esforcemos a buscar su palabra. Él nos dejó la muestra, murió en una cruz para que tú tengas salvación y yo tenga salvación, y derramó su sangre preciosa y se hizo hombre para darte salvación. Los profetas los asesinaron por venir y hablar de la palabra de Dios. A los discípulos que anduvieron con él también los asesinaron, excepto a Juan, por predicar la palabra de Dios. El reino de los cielos no es fácil, tenemos que buscarlo. Si tú y yo tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra, de leer la palabra, de darle honra y gloria al que vive, hagámoslo. De verdad que la salvación es gratis. Dios ya pagó por nuestros pecados, y si no tenemos problemas y no honramos a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Bien, vamos a Segunda de Corintios, a Primera de Corintios, Primera de Corintios 9, 24, 27. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 9, 24 al 27, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Aquí nos está hablando Pablo y está diciendo que las personas se esfuerzan. Cuando va a haber una competencia, se esfuerzan y luchan. Van con un nutriólogo, corren cierta cantidad de tiempo, se preparan, duran meses preparándose. Dice, para encontrar y ganar una corona corruptible. Y solo uno la gana. Amén. Entonces aquí nos dice Pablo, dice que nos esforcemos, que seamos esforzados para buscar una corona, la corona eterna. Dice, yo también soy esforzado y me debo de esforzar. Dice, no siendo que yo haya predicado tanto y haya hablado tanto de Dios, del Maestro, venga a perderme. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que serle fiel y tenemos que permanecer hasta el final, honrando y glorificando su nombre si nosotros queremos alcanzar la salvación. Esta vida realmente va de paso. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que seamos esforzados. Así como nos esforzamos para buscar las cosas terrenales, también seamos esforzados para buscar la vida eterna. Y primeramente la vida eterna antes que nada, porque hoy estamos y mañana no. La vida no la tenemos comprada, amén. Mas hoy se grita por todos lados, todo el mundo grita que Dios viene porque la maldad en el mundo se ha incrementado, amén. Bien, vamos a Hebreos. Hebreos 6, amén. Hebreos 6, 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12, amén. Dice la palabra de Dios. En Hebreos 6, 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Otra vez aquí nos dice la palabra de Dios que no seamos perezosos. Y sí es cierto. De verdad, para estudiar la palabra de Dios somos perezosos. No tenemos tiempo. Cuando nos invitan a escuchar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, tenemos tantas cosas que hacer. Va a venir la comadre, tengo que hacer de comer, ya va a llegar mi esposo, hoy se acaba la novela. No, hoy no tengo tiempo porque estoy leyendo el libro de no sé qué. Pero tenemos tantas ocupaciones. Cuando nos invitan a buscar de Dios y nos invitan a una fiesta, no tengo tiempo. Fíjate que me invitaron a una fiesta y en donde hay hasta pecado, donde se toma, donde se fuma, donde se maldice, donde se hacen tantas cosas, y preferimos las cosas del mundo, esas cosas que para nada son de beneficio, que ir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y es donde está la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no vive en nosotros. Y si Dios no vive en nosotros, ¿por qué clamas a Dios cuando tienes dificultades? Amén. Seamos coherentes, ¿sí? Si tenemos una amistad con Dios, pidámosle a Dios. Pero si lo despreciamos y no lo tomamos en cuenta, pues cuando tengamos una necesidad, arreglemos nuestras cosas nosotros solos. ¿Por qué? Porque a Dios lo tenemos como nuestro empleado, y Dios no es nuestro empleado. Dios es nuestro Salvador y te ama, y murió en una cruz para que tengas vida eterna. Amén. Bien, vamos a Mateo 25. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 14 al 30. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2, otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que no ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dios nos pone parábolas, ejemplos para explicarnos su grandeza. Lo hizo en aquel tiempo para explicarle a lo que los escuchaban. Y aquí nos comenta de un señor que se va y deja sus talentos, sus dineros, y se los da a 3 personas. 2 de ellos dejan la pereza y se enfocan en buscar hacer crecer el dinero. Y cuando llega su señor a pedir cuentas, estos entregan cuentas, buenas cuentas, porque ganaron sobre lo que habían recibido el doble. Amén. Y su señor se puso contento y los invita a pasar a disfrutar con el Señor. Amén. Pero llega el perezoso y le dice: bueno, como yo ya sabía que tú quieres recoger de donde no siembras, quieres juntar donde no esparces, donde no riegas, dice, entonces yo tuve miedo y escondí tu talento y aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Y a él dice que lo manda y dice: échenlo allá afuera, donde va a arder y será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cuántas personas, a la verdad, tienen miedo de escuchar la palabra de Dios? Tienen miedo de aplicar la palabra de Dios porque creen que eso es tremendo y es terrible o difícil de llevar a cabo. Y mejor se mantienen así. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando vengan los días del tiempo del Señor y estés delante de la presencia del Señor y te pida cuentas y te diga: ¿qué hiciste con los talentos? Bueno, yo aquí lo estoy enfocando en la espiritualidad, pero los talentos son muchos. Quienes escudriñan la palabra de Dios, pues tienen talentos de el don de sanidad, el don de lenguas, el don de profecía, el don de predicar. Hay muchos talentos que Dios nos ha dejado. Amén. Y esos talentos son de los que Él nos está pidiendo cuentas. ¿Qué hiciste con mis talentos? Pero si ni siquiera conoces la palabra de Dios, ni siquiera conoces a Dios, lo conoces de oídas y a veces mal enseñado, porque dice la palabra de Dios que en los postreros días vendrían personas que no predicarían la sana doctrina. La verdad de la palabra de Dios está en su palabra, en la Biblia. Es lo que nosotros debemos de leer y escudriñar la palabra. Y cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, nosotros debemos de leer la palabra de Dios para estar seguros que efectivamente nos están hablando palabra de Dios y que lo que nos dicen es para la honra y gloria de Dios. Amén. Entonces, no seamos perezosos.
hagamos con esos talentos, busquemos los talentos que están allí en Primera de Corintios, del 12 en adelante. Yo te invito a que leas Primera de Corintios 12 en adelante, te darás cuenta de los talentos de los que nos habla el Señor y que de eso nos pedirá cuentas. Amén. Pero démosle la honra y démosle la gloria al Dios que es poderoso y bueno. Amén. Bien, vamos a Efesios. Efesios 5, 15 al 20. Amén. Dice Efesios 5, 15 al 20. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: mirad con diligencia cómo andéis. Dice que miremos con cuidado, con diligencia, con entusiasmo, con ganas de entender cómo andemos. Dice que no como los necios. Dice que no nos embriaguemos. Dice porque donde hay embriaguez hay disolución. Cuando una persona toma, es como cuando pones un tráiler en una bajada y le quitas la velocidad y el freno y lo dejas, se va a ir y va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque el alcohol cauteriza la mente y hace que actúe la persona en muchas ocasiones de una forma irracional. Pues dice la palabra de Dios que no nos embriaguemos con vino, que seamos sobrios, que estemos siempre atentos, siempre vigilantes de cuál sea nuestro actuar, de cuál sea nuestra actitud delante del Dios Todopoderoso, del que nos dio la vida, del que nos da el oxígeno, del que hace que la tierra produzca para que tú vivas. Amén. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Dice que andemos alabándole con himnos, con alabanza, glorificando su nombre. Eso es aprovechar bien el tiempo. Amén. Y para darle siempre la honra y la gloria. Vamos a Romanos 13, 11 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Amén. Qué bonita palabra dice el Señor. Te la voy a leer una vez más. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, de cuando creímos. Amén. ¿De qué habla? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros andamos en el mundo, en la droga, en el alcohol, en las borracheras, en el adulterio, en todas esas cosas, estábamos lejos de la salvación. Pero cuando venimos a Cristo y aprovechamos que Él ofrendó su sangre por nosotros y nosotros creemos en Jesús y somos bautizados en el nombre de Jesús, amén, para morir juntamente con Él, dice su palabra que nosotros pasamos a ser de la familia de Dios, de Jesús, por lo tanto hijos de Dios, amén. Entonces nos dice la palabra de Dios pues que seamos esforzados. Dice que desde ese momento, cuando nosotros bajamos a la pila bautismal, que somos sumergidos, que asemeja la muerte de Jesús, dice que en ese momento ya estamos más cerca de la salvación. Esto no quiere decir que no tenemos que seguir esforzándonos. Claro, cada día tenemos que ser esforzados y seguirle adorando y glorificando, y cada día más
alejarnos de todas aquellas cosas que sabemos que no son del agrado de Dios. Amén. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de luz. Dice, vamos dejando las cosas del mundo y busquemos a Dios, la armadura de Dios. Andemos como de día, dice, como de día, honestamente, ¿sí? No en glotonerías, borracheras, lujurias, a las tibias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Dice que dejemos todas esas cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios y que le busquemos, que busquemos al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro amor, dejando la pereza espiritual. Amén. Dejando la pereza de buscar a Dios. Démosle honra y démosle gloria, démosle nuestro tiempo, el más valioso, démoselo a Dios. Amén. Porque por Dios vives. Dios es el dueño de tu vida. Dios te permite vivir. Dios da la vida, Dios la quita. Amén. Dios te conoce aún antes de la fundación del mundo. Y dice su palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta dentro del tuétano. Amén. Entonces delante de Dios nada hay oculto. Si nosotros dice que no andemos de noche, muchas veces queremos ocultar lo que hacemos. Y como ya lo he mencionado, podemos engañar a todos los que están alrededor de nosotros, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Amén. Sea de noche, sea de día, Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis para concluir. Amén. Apocalipsis 3, 15 y 16. Veamos qué dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente. Dice la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Qué palabras tan fuertes dice la palabra de Dios. Dios no nos quiere tibios. Hoy sí, mañana no. Sí quiero, no quiero. Sigo a Jesús, no lo sigo. Me interesan más las cosas del mundo. Me interesa más la felicidad que ofrece este mundo, que es una felicidad vana, que es una felicidad que solo trae dolor y que al final traerá muerte. Amén. Eso es lo que nos ofrece el diablo, porque el diablo es el gobernador de este mundo. Amén. Pero Jesús es el gobernador de la vida eterna y Él nos invita pues a la salvación y en su momento Él vencerá. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir, y Dios va a venir a darnos vida. Amén. Entonces yo te invito pues en el amor de Cristo a que nos preparemos, a que escudriñemos la palabra de Dios, a que lo buscamos, a que entendamos qué nos dice Dios aquí en este libro. Amén. Que le conozcamos y que le abramos el corazón. Amén. Y yo te invito pues a que escudriñe las citas que leímos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dejemos la pereza espiritual. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y hasta el próximo